Gracias. Para mí es un honor y un placer poder estar aquí con ustedes. Le doy las gracias a Dios por permitirme compartir la palabra de Dios el día de hoy. Espero que Dios honre este día y se exalte. Gracias a las personas que también están conectadas con nosotros en YouTube. Espero que disfruten de este día que Dios hizo para nosotros. Gracias también le damos al Espíritu Santo por ayudarnos a que todas las conexiones, todo esté funcionando perfectamente. Así que, bueno, sin más preámbulo comenzamos. ¿Cuántos de ustedes han estado en el colegio? ¿Les ha tocado ir a clases? ¿Verdad? Yo creo que a la gran mayoría de nosotros hemos tenido la oportunidad y la bendición de poder estar en el colegio. Muchos de nosotros también hemos podido ir al bachillerato. Y ya por ahí alrededor del tercer año más o menos, nos topamos con 3 compañeras de clases, las 3 Marías. Y no precisamente son María Magdalena, María Antonieta ni María Cristina. No, es matemática, es física y es química. ¿A quién le da terror eso? ¿A cuántos de nosotros no nos sacó canas verdes ver matemáticas, química y física? ¿A cuántos no nos dio dolores de cabeza? ¿A cuántos no nos dio pesadillas, noches sin dormir, pensando en que íbamos a ver esas 3 materias? Bastante que nos sacó canas verdes, azules, a más de uno. La mayoría de nosotros le tocó estudiar esas 3 Marías. Pero hoy solamente me quiero enfocar en una, en la química. Para los que no saben, yo soy químico. Tuve la oportunidad de graduarme en la Universidad de Química y me encanta la química. Pero yo sé que lo que les voy a decir hoy, a más de uno es como que, bueno, si le nombraran al diablo. ¿Qué es lo primero que nos enseñan en química de tercer año? La fulana tabla periódica. ¡Ay, Dios! ¿A quién no le dio dolores de cabeza esa tabla periódica? Cuando uno ve ese poco de elementos y uno ve ese poco de símbolos allí con un poco de numeritos. ¿A quién no le dio dolores de cabeza las valencias, los pesos atómicos, el punto de ebullición, todas esas cosas? Creo que a más de uno. Y en especial, todos teníamos el terror de que teníamos que aprendernos los 104 elementos que hay. 104 elementos. Profesor, usted está lo que está es loco. Usted está esfumado. ¿Cómo nos vamos a aprender nosotros 104 elementos? Bueno, esa es parte de los traumas que tenemos del colegio. Pero hoy vengo a hablarles de un elemento en especial. Un elemento que para mí es uno de los elementos más importantes de la tabla periódica. Y ese elemento está simbolizado, o sus símbolos, ese elemento que quiero hablarles hoy es del hierro. Y el símbolo químico para el hierro, por casualidad de la vida, es la F y la E. ¿Se acuerdan? ¿O todavía están aterrorizados con la tabla periódica? El símbolo químico para el hierro es el F y E. Qué casualidad, que es fe. El símbolo químico del hierro es fe. Y me llama mucho la atención que sea un metal duro. Si ustedes se ponen a ver, el hierro es uno de los materiales o de los minerales que nosotros más utilizamos en la industria. Nosotros como seres humanos hemos utilizado ese preciado metal por sus características físico-químicas. ¿Por qué? Porque el hierro es, como le dije, duro,
pero a la vez maleable. ¿Alguien sabe lo que es maleable? Puede tomar distintas formas. Cuando sometemos al hierro a mucho calor, a altas temperaturas, por aquí tenemos un ingeniero en metalúrgica, creo que el hierro se funde a más de 1100 grados centígrados. Entonces podemos utilizar ese hierro, podemos utilizar ese metal y moldearlo a lo que nosotros necesitamos. Haciendo la analogía con las Sagradas Escrituras, el hierro, por las siglas de la tabla periódica, se parece a nuestra fe espiritual, a nuestra fe cristiana. Y la fe en la Biblia, ¿qué significa? ¿Quién se acuerda? En Hebreos 11:1, ¿qué dice que es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Repito, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ahí en una versión que me gustó mucho, que es en la palabra de Dios para todos, dice, la fe es la prueba palpable de lo que no podemos ver. ¡Ay, ya! ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que la fe es la prueba palpable de lo que no podemos ver? O se puede tocar o no se puede. ¿Cómo es la cosa? ¿Se ve o no se ve? ¿Se toca o no se toca? Es increíble el poder que tiene la fe. Y nosotros debemos tener esa convicción en la fe. Fe, según Gálatas 5, 22, 23, es un fruto del Espíritu Santo para nosotros. Dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe. O sea que todo aquel que ha hecho esa oración de fe, todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, debe tener fe en sus corazones. Y según dice Jesucristo, esa fe no es necesario que sea muy grande, puede ser como un grano de mostaza, algo realmente pequeño. Así que no hay excusas. La palabra de Dios dice que todos nosotros tenemos fe. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y la palabra de Dios es fiel y se cumple. Así que si Dios dice que yo tengo fe y que cuando lo recibí como mi Señor y Salvador, uno de sus dones es la fe, yo debo tener la certeza, yo debo tener la garantía de que de verdad tengo fe en mi corazón. Debo tener la garantía de que esa fe me hace creer. ¿Creer en quién? Creer en Jesucristo. Creer que Jesucristo vino a este mundo, se hizo hombre. Creer de que Él fue a la cruz y murió por nosotros. Creer que además de morir, Dios lo resucitó y lo elevó a los cielos. Debemos, los que tenemos fe, debemos creer en Dios. En Marcos 21-24 dice, al que cree, todo es posible. No dice unas cosas, no dice dos cosas. Al que cree, todo es posible. Así que la fe es una garantía por parte de Dios para ejecutar las cosas. La fe es una garantía de Dios para reparar lo que se daña. ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a comprar un electrodoméstico no revisamos y no preguntamos cuál es la garantía? ¿Cuánto tiempo, verdad? ¿Por qué? Porque eso nos da a nosotros una tranquilidad de que eso que estamos comprando, bueno, por lo menos debería durar ese tiempo que dice la empresa, 1 año, 3 años,
3 meses, X. Lo mismo es Dios. La fe es la garantía de que Dios va a reparar o va a sanar todas las cosas en nuestra vida. En Éxodo 15:26 hablan de Jehová sanador, que viene de la palabra hebrea Rafa o Rafa, Jehová Rafa. Jehová sanador. Jehová Rafa, de la palabra hebrea, de la raíz primaria Rafa, que se refiere a remendar, se refiere a arreglar, cuidar, curar, sanar, se refiere a sanidad. Ese Dios sanador, ese Dios Rafa, si hay algo que se rompió en nosotros, si hay algo que se dañó en nosotros, Dios tiene la capacidad y la facultad de repararlo, de sanarlo, de arreglarlo. ¿Quién cree eso esta mañana? Yo lo creo. Yo creo que Dios sí tiene la capacidad de reparar todas las cosas en mi vida, todo lo que Satanás se ha encargado de romper en mi vida. Hay otra cosa importante. En Hebreos 11:6 hablamos de que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces estamos hablando de que tenemos que tener fe. Estamos hablando de que tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que creer en Dios. Porque si no creemos en Él, tan sencillo, no vamos a agradar a Dios. Y hace un par de años hablaba con un pastor y él me decía, hermano, ¿usted cree en Dios? Yo le digo, sí, yo creo en Dios. Pues créale a Dios. Y eso ya me choqueó en el momento. Yo, ¿cómo dice, pastor? ¿Usted cree en Dios? Yo, sí, pastor, yo creo en Dios. Entonces créale a Dios. Yo, bueno, ¿y cómo es eso? Y él me dice, varón, le voy a explicar. Lo que pasa es que hoy en día, en la actualidad, hay muchas personas que dicen creer en Dios. Y tú le preguntas a la mayoría, sí, yo creo que Dios existe. Sí, yo creo que hay un Dios arriba, hay alguien todopoderoso que está ahí cuidando a nosotros, nos ve. Y tenía un amigo que me decía que él siempre estaba pendiente de cuando hacía cosas malas, apartaba la nube y le mandaba un rayo. Y casi que lo consumía. Dios, hay mucha gente que está de acuerdo en eso. Dios existe. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros no creemos que Dios pueda hacer milagros. Muchos de nosotros no le creemos a Dios. Decimos de la boca para afuera, sí, Dios existe. Pero de la boca para adentro decimos, no, Dios, no, yo no merezco que Dios me dé ese carro. Yo no merezco que Dios me dé esa novia. O yo no merezco que Dios me sane. No, yo no le creemos sencillamente a Dios. Y eso me he dado cuenta que es un problema actual de las iglesias de hoy en día. Y eso me trajo una pregunta a la mente. ¿Por qué la iglesia de Dios no tiene fe en Dios? Pues luego de la pregunta. ¿Por qué la iglesia no tiene fe en Dios? Y aquí es donde está el centro de la prédica. De hecho, he nombrado a esta prédica la fe atrofiada. Porque aquí está la respuesta, familia. La iglesia de hoy no tiene fe en Dios porque así como el hierro cuando no se usa, cuando se deja abandonado, cuando se deja a la intemperie, el hierro empieza a oxidarse, el hierro se empieza a corroer, el hierro se empieza a dañar, empieza a perder las propiedades por las cuales Dios lo había hecho. Así como el hierro se daña, así como el hierro se atrofia, así pasa con nuestra fe. Cuando no usamos nuestra fe, cuando no la ponemos en práctica, cuando no la usamos,
lamentablemente se empieza a atrofiar, lamentablemente se empieza a dañar, lamentablemente en ese momento no sirve. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos creer que con fe podemos lograr todas las cosas. Necesitamos creer. Y entonces el problema actual de la iglesia es que no le cree a Dios. Cree a Dios, pero no cree que Dios hace milagros. Cree a Dios, pero no cree que pueda sanarlo del cáncer. Cree en Dios, pero no piensa que pueda, no piensa que Dios pueda sacarlo o librarlo del yugo de Maduro o del yugo de quién sabe qué. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, familia, cuando un cristiano tiene la fe atrofiada? Pues cuando un cristiano tiene la fe atrofiada, no crece. Ves que la gente está estancada. Cuando un cristiano tiene la fe atrofiada, no edifica. Los ves siempre haciendo las mismas cosas. Nunca crecen. Cuando un cristiano tiene la fe atrofiada, no aporta a la iglesia. Siempre está restando, siempre está quitando, siempre está pendiente en sus cosas. Entonces, qué importante es poder nosotros retribuir la fe. Qué importante es poder nosotros quitar de nuestras vidas todas esas cosas que atrofian la fe. Y orando y pidiéndole dirección a Dios, pidiéndole sabiduría para poder dar una conclusión sencilla de esto. Yo le pedía el por qué a la gente se le atrofia la fe. Le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿qué razones hay para que a la gente se le atrofie la fe? Y Dios me regaló tres puntos importantes. 3 razones por qué a la iglesia de Dios no cree en Dios, no tiene fe en Dios o tiene una fe atrofiada. El punto 1, la incredulidad. Definitivamente, la incredulidad es el cáncer de la iglesia del siglo XXI. No puede ser que nosotros no podamos creer, que decimos que creemos en Dios, pero no creemos que Dios haga milagros. Entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? No puede ser que no podamos tener fe en que Dios pueda hacer las cosas. Lo decíamos hace rato. ¿Qué es la fe? ¿No? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo podemos tener fe? Teniendo la certeza y la convicción en las cosas que no se ven. Dios creó todo este universo de algo que no se veía. Al principio, por allá en Génesis, Dios hablaba de que Él, con su voz, creó de la nada el universo. Con la fuerza de su voz, creó los cielos y la tierra. Pero lo creó de lo que no se veía. Lo creó de aquello que no existía. Y entonces, la incredulidad no es nueva. En los tiempos de Cristo, cuando Jesús fue crucificado y renació y resucitó, se le apareció a sus discípulos, pero por cosas del destino, por esas causalidades de Dios, no estaba Tomás ahí en la parranda. Todos los discípulos lo vieron y cuando llegó Tomás, para Tomás, que vimos al Señor. ¿Y qué hizo Tomás? No, yo no les creo. No les creo. Yo hasta que no vea a Jesucristo, las marcas en sus manos, hasta que no meta la mano en su costado, yo no voy a creer. ¿Qué tal? Cara dura este hombre. ¿Cómo es posible? Tomás, siendo un discípulo de Jesucristo, que estuvo 3 años y medio caminando con Él, no creía que Él había resucitado. Si ya Jesús lo había dicho días anteriores. Lo había compartido con ellos en la Pascua, en esa cena, en esa última cena. ¿Cómo es posible
que diciéndole de antemano a Tomás, Tomás, es necesario que yo vaya y muera, pero luego voy a resucitar. Y Tomás no haya creído. ¿Qué cáncer tan terrible es la incredulidad en nuestras vidas? Definitivamente, esa es una razón importante del por qué nosotros no tenemos fe en Dios. La incredulidad se puede dar por distintas formas. La gran mayoría de nosotros venimos a la iglesia cristiana de otras iglesias. Muchos venimos de la iglesia católica, muchos venimos de la santería, otros venimos de la palería, independiente. Pero lo que sí es cierto es que en esas iglesias los dioses que existen son dioses muertos, son dioses de palos, son dioses de yeso, son dioses que no hacen milagros y prodigios como nuestro Dios. Entonces cuando llegamos a la iglesia de Cristo, llegamos con ese paradigma, llegamos con esa estructura mental, llegamos con ese bloqueo. Bueno, si yo vengo de otra religión y no hacía milagros, este Dios, bueno, vamos a ver qué hace. Vamos a ver si de verdad en esta religión, pues sí hacen milagros. Y no, hermanos, no debemos ser así. Debemos tener fe. Debemos creer de que Dios es capaz de hacer milagros y prodigios en nuestras vidas. También pasa que muchas personas han tenido malas experiencias, personas que han nacido en la iglesia de Cristo, personas que son cristianas, tal vez que vienen de padres cristianos, que toda la vida se han manejado en el ámbito espiritual cristiano, han tenido malas experiencias. Alguien les oró, alguien les profetizó, alguien los discipuló, puede ser, y no fue, ¿cómo dijo? O alguien los burló y lamentablemente no se cumplió la palabra, lamentablemente la persona siguió con ese problema, con esa ficción, y entonces eso creó una mala experiencia. Y usted me puede decir, Pedro, pero ¿cómo puede pasar eso en la iglesia de Cristo? Eso nos lleva al segundo punto. Calma ahí. Entonces, otra cosa que también ayuda a la incredulidad en la iglesia del siglo XXI es la falta de evidencias. Hoy en día hay muchas personas que están recibiendo milagros, pero no los publican, pero no los comparten, no testifican. ¿Y qué pasa? Se toman las fotos y las publican en Instagram, en Facebook, y todo muy bonito, y todas las cosas, pero no comparten de los milagros y prodigios y cosas maravillosas que hace Dios en su vida. Y por consiguiente, la iglesia no es edificada. Lamentablemente, así como Tomás en su momento necesitaba ver, nosotros en el siglo XXI también necesitamos ver. También necesitamos poder tocar a alguien y ver, sí, ¿verdad? ¿Qué pasó, José Gregorio? Sí, sanaste, te creció la pierna, te ardió, ¿qué pasó? ¿Cómo está la cosa? Ah, sí, oye, ahora yo creo porque José Gregorio fue sanado. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia de Dios, milagros y prodigios. El segundo punto por el cual las personas tienen una fe atrofiada es por el pecado. Lamentablemente, nuestro pecado no permite que el poder de Dios fluya en nosotros. No permite que nosotros podamos orar por alguien y se sane. Bueno, puede ser la voluntad de Dios, claro que sí. Y yo como pecador puedo recibir un milagro, una sanidad, por supuesto que sí. Pero el pecado, ¿qué dice en Romanos 6:23? Que el pecado nos separa de Dios. ¿Sí o no? Y entonces, si el pecado nos separa de Dios, cuando yo oro para sanidad, cuando yo oro por un milagro, pues bueno, separado de Dios es más difícil hacer las cosas, ¿no? Es preferible uno estar al lado de Él, poder estar uno cerca de Él y poder experimentar el poder de Dios en mi vida. El tercer punto por la cual la fe se atrofia
es el miedo. Muchas personas tienen miedo a que Dios no haga el milagro, tienen miedo a que Dios no los escuche, tienen miedo a pasar adelante, a que oren por ellos, tienen miedo a orar por los enfermos porque uno nunca sabe, tal vez se muere el hombre y van a echar la culpa a mí. No, hay que tener cuidado con eso. Y definitivamente el miedo nos bloquea, el miedo nos paraliza, el miedo no nos permite ver milagros y prodigios. Lamentablemente el miedo bloquea el poder de Dios para mi vida. Nosotros necesitamos sacar el miedo de nuestra vida. ¿Qué dice en 1 Juan 4:18? El verdadero amor echa fuera el temor. Y que yo sepa, tanto tú como yo amamos a Cristo, amamos a Dios y echamos fuera el temor en el nombre de Jesús. Amén. Así que, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Ustedes se han preguntado eso, me imagino, muchas veces. Pero hoy lo vamos a leer rápidamente en el libro de Juan, capítulo 14, versos del 12 al 14. Repito, libro del Evangelio de Juan, capítulo 14, verso del 12 al 14. Y dice así. Ay, Dios coroto. Eso me pasa por no hacerle caso a mi señora. No lo busqué antes. Es que eso es terrible. Juan 14, del 12 al 14. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y aquí va uno de los versículos más malversados de la Biblia. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aquí no dice, es que si yo le pido a Dios que me gane la lotería, Él me va a cumplir. No, no está diciendo eso. Aquí dice que sí, que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Pero ¿de qué cosas está hablando? De las obras que Jesucristo hizo. ¿Y cuáles son las obras que hizo Jesucristo? Hizo milagros, hizo prodigios, profetizó, habló en la sinagoga, predicó la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que quiere que Dios haga? ¿Qué es lo que quiere que Dios qué es lo que quiere que nosotros, qué es lo que quiere Dios que hagamos nosotros? Disculpen, se me lengua la traba de vez en cuando. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Definitivamente que hagamos su voluntad. Y en la palabra de Dios, la gloria sea para Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad. Y en la palabra de Dios dice que parte de ir y hacer discípulos también está hacer milagros y hacer prodigios, sanar enfermos, levantar al caído, porque Dios quiere que nosotros, como hijos de Él, podamos ayudar a la iglesia de Dios, podamos edificar la iglesia de Cristo, hacer esas cosas a través de mí. ¿Por qué? Porque a Dios le plació, Él quiere utilizarte a ti, Él quiere utilizarte a ti, Tita, a ti, Michael, para poder hacer milagros, prodigios. Él quiere hacer milagros a través de nosotros, que el poder que está en Él pase y fluya a través de nosotros y podamos sanar enfermos. Qué cosa tan maravillosa. Yo pienso que no es casualidad que en este tiempo se esté activando, se esté preparando, se esté haciendo lo de martes de inspiración. Yo creo que Dios no es un Dios de casualidades. Dios tiene todo fríamente calculado. Dios lo tiene todo hecho paso a paso porque Dios es un Dios de orden.
Y no es casualidad de que en este tiempo en que Dios está activando en nosotros los milagros, los prodigios, tuvimos la oportunidad de la semana pasada tener a un predicador, al predicador Logan, en donde se empezaron a ver milagros y prodigios. No es casualidad de que en esta temporada nosotros estemos empezando a tener nuestras reuniones de martes de inspiración. Dios quiere activar nuestra fe en nuestras vidas. Dios quiere, la palabra va a sonar tal vez fea, Dios quiere desatrofiar nuestra fe en nuestras vidas. Dios quiere limpiar tu fe. Dios quiere sanear tu fe. Dios quiere arreglarte. Porque en el plan original de Dios está que nosotros podamos hacer milagros y prodigios. No nosotros, el poder de Dios que mora en nosotros. Así que necesitamos limpiarnos del pecado de la incredulidad para creer en Dios. Necesitamos limpiarnos de todo pecado que nuble la fe de creer en Dios. Necesitamos quitar el temor de nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero hoy exhortarlos, quiero hoy animarlos, quiero hoy invitarlos a que puedan ser hombres y mujeres de fe, que puedan ser personas que Dios los utilice a través de su poder, que puedan ustedes ir en la calle y que pase como Pablo, que donde pasaba su sombra podía sanar enfermos, los endemoniados salían. Qué maravilloso. Ustedes se imaginan a Dani caminando por allá por Petare y que con su sombra se vayan levantando heridos, se vayan levantando el paralítico. Qué cosa poderosa. Esas evidencias de que Dios hace milagros, las necesitamos. Nosotros hoy en día necesitamos testimonio, necesitamos gente que sean conforme al corazón de Dios, necesitamos personas que estén dispuestas a ir, que estén dispuestas a orar por el enfermo, que estén dispuestas a pagar el precio, que estén dispuestas a poder ser congruentes, a tener una vida, a ser íntegros, para que Dios pueda desatar el poder no solamente en sus vidas, sino en sus familias, en la iglesia. Así que vamos a dedicar unos 5 minuticos a pedirle al Padre para que Él pueda ayudarnos a restituir nuestra fe. Gracias. Vamos a levantar una oración a Cristo. Y junto con nuestro grupo de alabanza, me gustaría que ahí en su casa y que nosotros acá también nos levantemos y podamos hacer una oración, levantar una oración a nuestro Padre Celestial, levantar una oración a nuestro Abba Padre, a nuestro Papito Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor, al único Dios vivo, al único Dios verdadero. Gracias, papá, porque tú nos ayudas a desatrofiar nuestra fe. Gracias, papá, porque eres tú el único que tiene el poder. Yo soy solo un instrumento. Gracias, papá. Si te place, usa este instrumento, usa mis manos, usa las manos de la hermana Carmen, usa las manos de la hermana Natalie, usa las manos de todos en la iglesia. Te necesitamos, papá. Necesitamos que tú hagas milagros en nuestra iglesia. Necesitamos que restaures al cojo, que le des vista al ciego, que le permitas al mudo alabarte. Padre, necesitamos milagros financieros, necesitamos milagros físicos, necesitamos milagros espirituales, necesitamos que tú nos ayudes y nos des la fuerza para poder echar fuera demonios. Necesitamos la fuerza para poder hacer frente a Satanás. Necesitamos la fuerza para hollar serpientes. Y tu palabra dice
que a través de tu poder, de tu Espíritu Santo, lo podremos hacer, Señor. Gracias, gracias, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Bendito eres, Abre papá. mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos.